Luke chapter 19. Vamos a leer el Evangelio San Lucas, capítulo 19, versículo 29 y adelante. I'll begin reading at verse 29, Luke chapter 19, beginning at verse 29. Oh, you needed that. It's right here, brother. I'm sorry. Lucas 19, versículo 29 y adelante. The word of the Lord says, "And it came to pass, when he drew near to Bethphage and Bethany at the mountain called Olivet, that he sent two of his disciples, saying, Go into the village opposite you, where as you enter you will find a colt tied, on one which no one has ever sat. Loose it and bring it here. If anyone asks you why you are loosing it, thus you shall say to him, Because the Lord has need of it." Amén. Dice la palabra del Señor en Lucas 19:29. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llamaba de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo, Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis, así, porque el Señor lo necesita. So those who were sent went their way and found it just as he said to them. But as they were loosing the colt, the owners of it said to them, Why are you loosing the colt? And they said, The Lord has need of him. Then they brought him to Jesus, and they threw their own clothes on the colt, and they set Jesus on him. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Throughout the history of God's people, you see a recurring theme. A través de la historia del pueblo de Dios, nosotros vemos un tema que se repite. First, you always see that God blesses His people. Lo primero que vemos es que Dios bendice a su pueblo. And in that blessing, they have freedom. Y en esa bendición ellos tienen libertad. They have prosperity. Ellos tienen prosperidad. And they have peace. Tienen paz. But at the same time that you see that the Lord blesses His people, pero a la misma vez que vemos que el Señor bendice a su pueblo, you always find that God's people ultimately reject His authority over them. Siempre encontrarás que el pueblo, ¿verdad? Al final rechaza la autoridad de Dios sobre ellos. And that is sin. Y eso es pecado. And then you find that God's punishment comes on His people. Luego vemos que el castigo del Señor cae sobre el pueblo. In the Old Testament you see that their freedom was taken away. En el Antiguo Testamento vemos que la libertad de ellos se les quita. The prosperity is lost. Se pierden la prosperidad. And there's no peace. Y ya no tienen paz. But then you'll see that God's people will come to their senses and they repent to the Lord. Pero después vemos que el pueblo del Señor entiende, ¿verdad? Y vienen ellos y se arrepienten ante el Señor. And they realize just how good things were when they were honoring the Lord. Y ellos se dan cuenta de qué tan bien estaban las cosas cuando ellos estaban honrando al Señor. And after that repentance, you see God's blessing come back into play. Y después de ese arrepentimiento vemos que la bendición de Dios regresa. Tell me, does the Lord still operate the same in your life today? Y verdad que el Señor sigue operando así en la vida de usted hoy. But this set up a desire for the people of Israel. Y esto le dio un deseo al pueblo de Israel. You see, at the same time that seemed to be their normal
way of operating, A la misma vez que eso era como lo normal, ¿verdad? La manera normal en que ellos operaban, they were also experiencing freedom. estaban experimentando libertad. And in that freedom, they had prosperity and peace. En esa libertad ellos tenían prosperidad y tenían paz. Then they went through seasons of captivity Y luego fueron por temporadas de cautividad. and other times of oppression. Luego también pasaron temporadas de opresión. And that's the history of God's people. Y esa es la historia del pueblo de Dios. The Old Testament, though, always pointed to a day when Messiah would come. Y el Antiguo Testamento siempre nos señala a un día en que un Mesías iba a venir. It pointed to a day of deliverance from captivity and oppression. Señalaba un día en que iban a ser liberados de la cautividad y de la opresión. A day where freedom and prosperity and peace would be prominent. Un día en que la libertad y la prosperidad y la bendición iba a ser prominente. A day when the righteous king would rule from the temple of God. Un día cuando el rey justo iba a gobernar desde el templo. That's the situation of this account that we just read in the scripture. Y esa es la situación, ¿verdad?, que estaba pasando en este pasaje que acabamos de leer. And I'd like to, if you would give me a few moments this morning to let us get inside the head, so to speak, of the way of thinking of the people then during that time. Y me gustaría, si me das el tiempo, ¿verdad?, entender la manera en que pensaba la gente de este tiempo, del tiempo de Jesús. This was the week of the Passover. Esta era la semana de la Pascua. Josephus, the historian, estimates that there were some 2 to 3 million people that flocked into Jerusalem. Y hay un historiador, ¿verdad?, que él estima que habían como de 2 a 3 millones de judíos que iban a celebrar. All bringing their sacrificial lambs for the sacrifice. Todos estos traían sus sacrificios, sus corderos para ser sacrificados. It was a time where they were to remember what the Lord had done for them. Este era un tiempo en que ellos recordaban, ¿verdad?, lo que el Señor había hecho por Where ellos. God liberated them from captivity in Egypt. Ellos recordaban cuando Dios los había liberado de la cautividad de Egipto. The place that they were at El lugar en que estaban ellos is Jerusalem. era Jerusalén. Jerusalem. Jerusalén. Jerusalem. It doesn't translate. Say it Jerusalem, like that. There you Jerusalem. go. It means the city of peace. Y eso significa, el nombre de Jerusalén, ¿verdad?, significa la ciudad de paz. The center of the promised land that they were given when they were delivered from Egypt. El centro de la tierra prometida que se les dio cuando fueron liberados de Egipto. Only thing about this city of peace is that this city of peace didn't know any peace, it seems like. La única cosa, ¿verdad?, sobre esta ciudad de paz era que nunca había conocido paz. This is the city that killed the prophets of God. Esta ciudad era la ciudad que había matado a los profetas de Dios. This is the city that refused the rule and reign of Christ over them. Era una ciudad que había rechazado el gobierno de Dios. This is a city that was supported by a system of self-righteousness. Era una ciudad que se apoyaba, ¿verdad?, en el egoísmo de ellos mismos. And at its center was the temple of God that was shining brightly. Y al centro de esta ciudad estaba el templo de Dios que brillaba, Except it was absent from the presence of God. excepto que este templo no tenía la presencia de Dios. It was a system of worship that was established there, Era un sistema de adoración que se había establecido ahí, along with some practices that were very profitable for the temple, y tenían ellos unas prácticas que eran bien lucrativas para el templo, but they were biblically wrong. pero que eran bíblicamente incorrectas. And so much of the worship there, Así que la mayoría de la adoración que ahí se daba, the Lord would say, "These people honor me with their lips, el Señor les decía, este pueblo me honra con sus labios, but their heart is far from me." pero sus corazones están lejos de mí. And so if we were to add and sum all of that up Así que si sumamos todo eso in the mentality of the people, y la mentalidad del pueblo, there's a people here that were being oppressed by their government, the Roman government. vemos que el pueblo estaba siendo oprimido por el gobierno romano. So they didn't really have complete freedom. Así que no eran totalmente libres They didn't have the prosperity and they didn't have the peace. y no tenían la prosperidad y no tenían la paz. They were people that were wanting a deliverer, Era gente que ellos querían un libertador,
And there are people that knew the scriptures had promised them a deliverer. Y era gente que conocía que la palabra de Dios les había prometido un liberador. They were misguided in their understanding of biblical worship. Ellos estaban confundidos, habían sido confundidos en el entendimiento que ellos tenían sobre la adoración. And to top that off, Y para terminarlo todo, it was right here when their religious emotions were running at an all-time high. era el tiempo cuando las emociones religiosas estaban en lo más alto. Estaban en Because lo más the alto. Passover, Porque la Pascua it had been thought that if Messiah comes, he might come during that time of Passover. era cuando se creía que este liberador, el Mesías, ¿verdad? Iba a regresar durante ese tiempo de la Pascua. That's the setting. Y esa es la situación, Now I ¿verdad? want you to stay with me this morning, Y quiero que permanezca conmigo esta mañana and let's put everything in context. y que pongamos todo esto en contexto. The Bible says in verse 29 of our text that it came to pass when he drew near to Bethphage and Bethany at the mountain called Olivet that he sent two of his disciples. Dice el versículo 29 que aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania al monte que se llamaba de los Olivos, envió dos de sus discípulos. East of the city of Jerusalem, there's a mountain called, you know it as the Mount of Olives. Al oriente de la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Hay un monte, el monte que ya conocemos que se llama el Monte de los Olivos. The Mount of Olives was more than just a geographical marker for them. Y esto es mucho más, este monte es mucho más que solo una marca geográfica. In fact, this mountain had messianic implications. De hecho, este monte, ¿verdad? Tiene implicaciones del Mesías. Ezekiel, back in his day, prophesied to the Jewish exiles who were captive over in Babylon. Ezequiel en su tiempo, ¿verdad? Profetizó al pueblo que estaba en cautividad, al pueblo que estaba en Babilonia. And early on in his prophecy, Y antes en su profecía, he says these words. él dice estas palabras. In chapter 11, verse 23, you can go there if you want, or trust me just to read it to you. En el capítulo 11 de Ezequiel, puedes ir ahí si quieres o puedes confiar, ¿verdad? En lo que te voy a leer. But he says these words. Y él dijo estas palabras. The glory of the Lord went up from within the city and stopped above the mountain east of it. Dice Ezequiel 11:23, dice, y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. He sees the Shekinah glory of the Lord leaving the city and stops above the mountain, the Mount of Olives. Él ve que la gloria del Señor, ¿verdad? Deja la ciudad y se detiene sobre el monte de los Olivos. And so he marks a definite time where the departure of the glory of the Lord, that he leaves Jerusalem. Y él marca el tiempo, ¿verdad? Cuando la gloria del Señor deja Jerusalén. And then later on in the book of Ezekiel, Y luego más adelante, siempre en el libro de Ezequiel, Ezekiel sees this vision. Ezequiel ve una visión. And he sees the glory of the Lord returning to Jerusalem. Y él ve la gloria de Dios, ¿verdad? Regresando a Jerusalén. Returning right where he left at this place called the Mount of Olives. Regresando a este lugar, ¿verdad? Al monte de los Olivos. The prophet Zechariah, El profeta Zacarías, he prophesies that the Lord is going to return to fight for his people to liberate them. él profetiza que el Señor va a regresar a pelear por su pueblo que lo está esperando. And he says these words in Zechariah chapter 14. Y él dice estas palabras en Zacarías capítulo 14. He says, on that day, speaking of the Messiah, his feet will stand on the Mount of Olives east of Jerusalem. Dice que en ese día, ¿verdad? Los pies del Señor se van a parar en el monte que está al oriente de Jerusalén. So the people expected that when Messiah came to deliver them, he's going to come from the Mount of Olives. Así que el pueblo esperaba que cuando el liberador, el Mesías iba a volver del monte de los Olivos. It was not an accident that Jesus began his entry into Jerusalem from the east, from that very mountain. Y no fue un accidente que Jesús regresó desde el oriente, ¿verdad? Entró a Jerusalén desde el oriente. Jesus was intentionally and deliberately presenting himself as a Messiah to Jerusalem. Jesús estaba intencionalmente, él se estaba presentando como el Mesías, estaba entrando de esa manera a Jerusalén. It's on this mountain where Jesus will tell his disciples about his return. Fue en esta montaña, ¿verdad? Que Jesús les dice a sus discípulos sobre su regreso. It's at the foot of this mountain where Jesus would
bow on his knees and cry out to the Father, let not this cup pass before me. And the Bible says that he sweat great drops of blood. Fue al pie de esta montaña que Jesús dobló sus rodillas y clamó a Dios y le dijo que le pasara esta copa, ¿verdad? De él, y que fue ahí donde él también derramó gotas de sangre. It's on this mountain that Jesus will ascend into heaven. Y fue en esta montaña que Jesús también ascendió al cielo. And so it's from this mountain that he descends on the people. Y es de esta montaña que él desciende a su pueblo. Now, I want you to pay particular attention because it's crucial for our understanding of this text. Y quiero que preste atención porque es algo crucial para entender este texto. I want to take a look at the disciples for just a moment, if you would. Quiero ver a los discípulos por un momento. Look at verse 29. Veamos en el versículo 29. At the end of verse 29, it says that when he was at the mountain called Olivet, that he sent two of his disciples. Dice al final del versículo 29 que él envió a 2 de sus discípulos. And here's what he tells them to do. Go into the village opposite you, where as you enter, you will find a colt tied, on which no one has ever sat. Loose it and bring it here. And if anyone asks you, why are you loosing it? Thus you shall say to him, because the Lord has need of it. Y lo que les dijo fue que fueran a la aldea de enfrente y que iban a ver allí un pollino atado, dice, el cual ningún hombre había montado jamás. Y dice que les dijo que lo desataran y que se lo llevaran a él, y que si alguien les preguntaba por qué lo estaban desatando, que le respondiera que era porque el Señor lo necesitaba. Now I want you to look and pay close attention, maybe even jot this down. Y quiero que ponga atención, ¿verdad? Tal vez hasta que se está tomando notas que apunte eso. The mark of a true disciple of Christ La marca de un verdadero discípulo de Cristo is to do what the Lord commands es hacer lo que el Señor manda and to do it like he tells them to do y it. hacerlo así como Él dice que lo hagamos. And I might add, when he says do it. Y puedo agregar cuando Él dice que lo hagamos. Now look and see what happens here. Veamos lo que pasó acá. He just told them, if anybody asks you why you're loosing it, you shall say to him, because the Lord has need of it. Él les dice que si alguien le pregunta que por qué lo están desatando, que le respondan porque el Señor lo necesita. And so they go down the mountain and they find the colt just like the Lord said they would. Así que ellos van a la aldea, ¿verdad? Y encuentran al pollino así como el Señor les había dicho que lo iban a hallar. In verse 33 and 34 says, but as they were loosing the colt, the owners of it said to them, why are you loosing the colt? And they said, the Lord has need of him. Y en el versículo 33 y 34 vemos, ¿verdad? Que el dueño del pollino se da cuenta que se lo están llevando y les pregunta, ¿por qué desatáis al pollino? Y ellos le respondieron como el Señor les había dicho, porque el Señor lo necesita. The phrase, the Lord has need of him, La frase, el Señor lo necesita, was a common expression. era una expresión común. It was used in a master-servant relationship. Y era usado en la relación entre un amo y un sirviente. Suffice it to say that the master is the owner and the servant provides for his master whatever it is that he desires. Así que es suficiente decir, ¿verdad? Que el amo es el dueño y el sirviente provee al amo lo que él necesita, lo que sea que él necesita. And so if a master sends a servant on an errand and he says, go fetch this for me. Así que el amo le dice al sirviente que vaya y tráeme esto. And when the servant gets there, the person says, well, what do you need this for? Si a esta persona se le pregunta, ¿por qué necesitas esto? ¿Por qué necesitas llevarte esto? The phrase says, because the master desires it. La frase sería, porque el maestro, el amo lo desea. Was the end of discussion. Ese era el fin, ¿verdad? El punto final de toda la discusión. They couldn't say, well, what does he want it for? Ya no había que seguir discutiendo, seguir preguntando, bueno, ¿y para qué lo quiere él? It didn't matter. The master wanted it. No importaba, sino que el maestro, ¿verdad? El amo lo quería. And here in the context of our scripture this morning, Y aquí en el contexto de nuestra escritura esta mañana, in this master, the master is the owner of everything. el amo, ¿verdad? Es el dueño de todas las cosas. And the servant provides for his master whatever it is that he wants, Y that he requires. el sirviente le provee al maestro lo que sea que él quiera,
lo que sea que él necesita. What's interesting to note is that he goes there and the owners of the colt are the ones that ask the question. Y es interesante que el dueño del pollino es el que va y hace la pregunta. And they said the master has need of him. Y ellos le responden, el maestro lo necesita, el amo lo necesita. So the owners of the colt understood that the Lord was the master. Así que el dueño de este pollino, él entendía que era el Señor, el maestro, el amo. And they just simply complied with the master's wishes. Y ellos se ponen de acuerdo, cumplen, ¿verdad?, con los deseos del maestro. It's important for us to understand the rest of this text. Y eso es algo importante para que podamos entender el resto del texto. Here's what it is. Esto es The mark of a disciple. la marca del discípulo. Do what the Lord tells you to do, how he tells you to do it, and give to him what he requires. Hacer lo que el Señor nos manda de la manera que Él nos lo dice que lo hagamos y darle a Él lo que Él quiera. So the Mount of Olives is prophetic. Así que vemos que el Monte de los Olivos es... And the scriptures also said that the Messiah would come not only from the Mount of Olives, potentially during this week of Passover, but he would be riding a young colt, the foal of a donkey. el Monte de los Olivos es algo profético, ¿verdad? Y la Biblia nos dice, la palabra nos dice que el Mesías iba a venir de este monte montando en un pollino. And so that's the picture. Así que esa es la imagen. The people are desiring a Messiah. El pueblo deseaba un Mesías. They want peace and prosperity. Ellos deseaban prosperidad y paz. They want freedom. Ellos deseaban libertad. They want all of these things, and they've seen Jesus' miracles. Ellos desean todas esas cosas y ellos ven los milagros de Jesús. And here it is, at the height of a religious zeal, here comes the Messiah. Ellos ven acá en lo más alto de la temporada religiosa, aquí viene el Mesías. And he rides into Jerusalem. Y él entra montando en Jerusalén. Let's look at verse 35. Veamos en el versículo 35. Then they brought him to Jesus, and they threw their own clothes on the colt, and they set Jesus on him. And as he went, many spread their clothes on the road. Dice, y lo trajeron trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tenían sus mantos por el camino. Then as he was now drawing near the descent of the Mount of Olives, that's the picture, the whole multitude of the disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all the mighty works they had seen. Dice el versículo 37, cuando llegaba ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. And here's what they're saying. Y esto es lo que decían. They're singing a song that sounds almost like the song that the angels sang when Jesus was born. Ellos cantaban una canción que sonaba casi como la canción que cantaron los ángeles cuando Jesús nació. Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Dice, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Peace in heaven and glory Dice, in the highest. paz en el cielo y gloria en las alturas. It's here where we need to understand what's taking place. Y es aquí lo que nosotros necesitamos entender lo que está pasando. And there's a few dynamics that may enlighten us a little bit. Hay algunas dinámicas que nos pueden iluminar un poco. So let's look at the backdrop for just a second. Así que vamos a ver el fondo por un segundo. Look at verse 11 back in our text, Veamos el versículo 11 en nuestro texto, because this sets the stage for everything. porque esto prepara para toda la historia, ¿verdad? Now, as they heard these things, he spoke another parable, and here's the reason: because he was near Jerusalem, and because they thought the kingdom of God would appear immediately. Dice el versículo 11, dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. And here's the parable. Y esta es la parábola. He says that a certain nobleman went into a far country to receive for himself a kingdom and return. So he called 10 of his servants and delivered to them 10 minas, one apiece. And they said to him, and said to them, do business till I come. Dice que la parábola dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 de 10 siervos suyos, les dio 10 minas.
y les dijo, negociad entre tanto que yo vengo. But his citizens hated him and sent a delegation after him, saying, "We will not have this man to reign over us." Dice, pero sus ciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. And so here again you see two types of disciples, two types of servants. Así que aquí nuevamente vemos dos tipos de discípulos. Out of these disciples, or out of these servants, De estos sirvientes, when the king came to collect what is his, cuando el rey regresó a colectar lo que le pertenecía a él, one servant came and said, "Look, your mina has earned 10 minas," and he gave it to him. uno de sus siervos le dijo, mira, tu mina ha ganado 10 minas más, y se las dio a él. And he hears the words, "Well done." Y este siervo escucha la palabra, la frase, bien hecho. And the Lord says, "You're going to be in charge of 10 cities." Y el Señor le dice, vas a estar a cargo de 10 ciudades. Another one came and said, "Lord, look, your mina, which is an amount of money, has earned 5 minas." Y el otro siervo viene y le dice, Señor, tu mina, ¿verdad? Que mina es una cantidad de dinero, ha ganado 5 minas más. And he gives it to them. He gives it to him. Y se la da al Señor. And the Lord says, "Well done." Y el Señor le dice, bien hecho. And so you likewise, you'll be over 5 cities. Así que tú también vas a estar sobre 5 ciudades. So that's a servant that did what he was told. Those are servants that did what they were told to do, Así que estos siervos hicieron lo que se le había dicho que hicieran, how they were told to do it, como se le había dicho que lo hicieran, and gave to their Lord what he required. y le dieron al Señor lo que él requería. But there was one other servant, well, there's actually a lot more, but there's one other spoken of here. Pero en esta historia, en esta parábola, vemos otro tipo de siervo. There's one that took the mina, Vemos a un siervo que tomó la mina, lo que le habían wraps it dado, up in a handkerchief. eh, He wraps it up in a handkerchief, lo envolvió, la envolvió, and I guess puts it in his pocket or buries it in his yard. He does something else with it. y se la guardó en la bolsa o la enterró, hace algo con la mina, no hace prácticamente nada con la mina. He does not do what he's told to do, Él no hizo lo que se le dijo que hiciera, nor how he's told to do it, tampoco lo hizo, ¿verdad?, como se le había dicho que lo hiciera. and he does not give to the Lord what his Lord requires. Y él no le entrega al Señor lo que el Señor requiere. And so the Lord tells him, Así que el Señor le dice a él he takes away the mina that he has, que le va a quitar la mina que tiene, gives it to the one that already had the 10 minas, se la da al que tiene ya las 10 and he says these words y le dice estas palabras in verse 27. en el versículo 27. "But bring here those enemies of mine who did not want me to reign over them, and slay them before me." Dice, y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. I'm off. Could you hear me? I can't even turn it off, sorry. I think it blew up. Can you hear me now? Okay, so here's what takes place. Así que a esto es lo que está pasando. The keys to the passage. Las claves del pasaje. He says, the reason I'm telling you this parable La razón por la que les estoy diciendo esta is there are parábola people that are expecting a kingdom. es que hay gente que espera un reino. There are some that are going to be obedient, Hay algunos que van a ser obedientes, but there are some that are not. pero hay otros que no van a ser obedientes. There are some that are not going to give me what I require. Hay algunos que van a darme lo que yo requiero. They're not going to do what I say, Hay algunos que no van a hacer lo que yo digo and they're not going to do it how I say y it. no van a hacerlo como yo lo digo. And the end result of that is that when the Lord came for them, some were rewarded and some were punished. Y el resultado de eso es que cuando el Señor regresó, algunos fueron castigados y otros fueron recompensados. Okay, so Jesus is coming down the mountain. He's riding the colt. Así que el Señor está bajando, ¿verdad?, la montaña. Él está montando un pollino. And the worshipers break out in song. Y los que lo estaban alabando, ¿verdad?, empiezan a alabarlo. They're singing a right song. Ellos están cantando la canción adecuada. Their zeal is high. Su sello es alto. Their need is great. La necesidad que ellos tenían era grande. Their desire El deseo
is for liberty, Era que ellos tener libertad, prosperity, ellos tener prosperidad, and peace. ellos tener paz. And it's finally come. Y ellos piensan que finalmente está llegando. Their actions are right. Sus acciones están bien. Listen, most everyone I know would have loved to have been there. La mayoría de la gente que yo conozco les encantaría haber estado ahí. I mean, we've done it here, and I'm sure it's being done around the country right now, where all the children come out and they have a reenactment of this event. Y lo hemos hecho aquí, de seguro lo están haciendo en otras iglesias en el país, donde los niños vienen y como que reenactan esto que pasó acá. And so as this is being sung, the religious rulers step up. Así que mientras eso estaba pasando, ¿verdad? Los gobernantes religiosos llegan. And they're like, Jesus, you got to shut these people up. Y ellos les dicen a Jesús, Jesús, tú tienes que hacer que esta gente se calle. And he says an interesting Y phrase. él les dice algo interesante. If they were to be silenced, Si ellos se callaran, les even dice, the rocks would cry out. dice que aún las piedras van a clamar. And I know that we normally listen to that and go, man, yes, even the rocks will praise the Lord. Y nosotros oímos eso, ¿verdad? Y nos alegra y decimos, sí, incluso las piedras van a alabar a Dios. I can't prove this completely, but you can see through the scriptures that sometimes when the rocks cry out, it's in judgment. Y yo no puedo comprobar esto, ¿verdad? Pero a veces cuando las rocas claman en juzgando. And so here's the sticking point. Así que esa es la clave. We expect the religious leaders back then to act just like they did. Nosotros esperamos que los líderes religiosos de este tiempo actuaran de esa manera. But look how Jesus responds to this. Pero veamos cómo Jesús respondió a ellos. He says it this way. Él dice así: I tell you that if these should keep silent, the stones should immediately cry out. dice, os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Why does he say that? ¿Por qué dijo eso? Look at verse 41. Veamos en el versículo 41. As he drew near, he saw the city and he wept over it, saying, if you had known, even you, especially in this your day, the things that make for your peace, but now they're hidden from your eyes. For days will come upon you when your enemies will build an embankment around you, surround you, and close you in on every side, and level you and your children within you to the ground, and they will not leave in you one stone upon another, because you did not know the time of your visitation. Dice en el versículo 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieres a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está cubiertos de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Pay close attention. Pon atención. There's a great worship service on, and people are singing the right words with their lips. Hay un gran servicio de adoración, ¿verdad? Y la gente está cantando la canción adecuada con sus labios. All the prophecies are being fulfilled in front of their eyes. Todas las profecías se están cumpliendo en frente de sus ojos. And then Jesus pronounces judgment on them. Y luego llega Jesús y les da juicio a ellos. I'm not sure I want the children to be reenacting this event. No estoy seguro que yo quiero que los niños estén dramatizando este evento. It kind of throws a wet blanket on the worship celebration, doesn't it? Y es como que si le tira un balde de agua fría sobre el servicio. You would think that he would be saying, well, finally you guys got it right. Y ustedes pensarían que tal vez él estaría pensando, oh, finalmente, ¿verdad? Ellos están haciendo lo correcto. But what he is saying that at least for them physically, it's over. Pero lo que les está diciendo, ¿verdad? Es que por lo menos para ellos físicamente todo acabó. In another passage he says your house has left you desolate. En otro pasaje dice que su casa ha quedado vacía. And in their generation, Y en la generación de estas personas,
this event happened just like he said it was going to happen. Este evento pasó tal como Jesús dijo que iba a pasar. He's saying, you had all the prophecies. Él les dijo, ¿verdad? Tuvieron todas las profecías, You had my written word. tuvieron mi palabra, You saw all the y miracles. ustedes vieron todos los milagros, You heard my teaching. ustedes escucharon mis You're enseñanzas, witnessing prophecy being fulfilled in front of you. ustedes fueron testigos de las profecías que se están cumpliendo en frente de ustedes. And here you are, you're worshiping me. Y aquí me están alabando And you're crying out, Hosanna. y están clamando Hosana, But in 1 week, you'll be crying out, crucify him. pero dentro de una semana van a estar gritando crucifíquenlo. You're singing praises Están cantando alabanzas because you want your physical needs met. porque quieren que sus necesidades físicas sean cumplidas, sean satisfechas. But when you see that I'm not going to overthrow the government and bring peace and prosperity to you the way you want, Pero cuando veas que yo no voy a quitar el gobierno que está sobre ti y a traer la prosperidad y a traerte las cosas que tú quieres que yo traiga para ti, when you see that I'm establishing a different kingdom than what you've got in mind, cuando tú veas que yo quiero establecer un reino diferente al que tú tienes en mente, one where I will rule and reign in your heart, un reino donde yo voy a ser el gobernante de tu corazón, you'll kill me. me vas a matar, me van a matar. There's an illustration I read that really kind of points out the look in Jesus' eye. Y hay una ilustración que leí, ¿verdad? Que señala cómo Dios puede ser desde el punto de vista de Jesús. Because all the joy that's coming up, Por toda la alegría, ¿verdad? Que está ahí en ese lugar. the look in his eye must have been different. La mirada en su corazón debió haber sido diferente. This story goes something like this. Y la historia es algo así. There's a doctor that specialized in curing these hard diseases. Había un doctor, ¿verdad? Que se especializaba en curar unas enfermedades bien duras. His wife and 2 children were lovely. Su esposa y sus 2 niños eran encantadores. And he learns about a wicked disease in a foreign country that is just killing thousands of people. Y él aprende sobre una enfermedad, se entera de una enfermedad que está en otro país, que está matando miles de personas. He's a Christian, and he knows that he is specifically qualified to go help. Y él es un cristiano, ¿verdad? Y él sabe que él está calificado como para ir a ayudar ahí. The only thing is that he knows by going he's endangering his life not only from the disease, but the place where he's going is a dangerous place. Y también él sabe que al ir, ¿verdad? Él está poniendo en peligro su vida, no solo por la enfermedad, sino también porque es un país peligroso. And so as he goes to leave, Así que mientras él está por salir, his wife and his children are weeping for him. su esposa y sus hijos están llorando por él. He reassures them, but nevertheless it's a sorrowful occasion. Él le da palabras de confianza, ¿verdad? Pero es una cosa triste. So he leaves. Que él se va. Days turn into weeks. Y los días se vuelven semanas, Weeks turn into las months. semanas se vuelven meses. And over a year later, Y más de un año después, he sends words to his children. él His wife. les manda palabra, ¿verdad? A sus hijos y a su esposa. His wife had been trying to play mother and father and hold things together and reassure the children. Y su esposa había estado haciendo la función de papá y de mamá. And he says, I'm coming home next week. Y él les dice, voy de regreso a casa la próxima semana. And boy, those kids and that wife, they had a smile on their face. Y esos niños y esa esposa tenían una sonrisa en su cara. Daddy's coming home. Papá viene y regresa a casa. They made signs, welcome home, Daddy. They got everything ready for when their dad came Y back. ellos empezaron a hacer las señales, ¿verdad? Los rótulos, papá, bienvenido a casa, para cuando él vuelva. And the day comes and the taxi pulls up in front of the house. Y el día llega y llega el taxi a dejarlo. The father steps out of the car. El papá se baja del carro. He's lost a lot of weight. Él ha perdido mucho peso. He's got a beard on now that kind of hides his gaunt cheeks. Y él tiene una barba que, ¿verdad? Que oculta sus pómulos. And as he walks up to the house, he smiles. He sees his family. Y al acercarse a la casa, él sonríe cuando ve a su familia. And the children run up to him. Daddy, Daddy, you're home. Hooray for Daddy. Daddy's home. Y los niños corren, ¿verdad? Hacia él. Jura, ¿verdad? Mi papá ha vuelto. They surround their dad and they hug him and they embrace him and welcome home, Daddy, and they lavish him with kisses. Y ellos lo abrazan y le dan muchos besos. And the wife who stood patiently by,
Y la esposa ahí está pacientemente. When the kids broke away, the husband looked up into her eyes, Cuando los niños ya se van, ¿verdad? Ella mira sus ojos and she saw it the moment she looked in his eyes. y ella lo vio en el momento que vio sus ojos. They did not know yet, but he knew that within a week he'd be dead. He contracted the disease. Ellos no sabían aún, ¿verdad? Que él iba a morir dentro de una semana porque la enfermedad la había contaminado a él. Can you imagine the look in his eye? ¿Te imaginas la mirada en sus ojos? There's a joy, but he knows in 1 week he'll have to die. Hay alegría, ¿verdad? Pero él sabe que dentro de una semana él va a morir. That must have been the look in the Lord's eyes. Y ese debe haber sido la manera en que los ojos de Jesús miraban. Yeah, I'm home, but in a week I will die on a cross at Calvary. Sí, estoy en casa, pero dentro de una semana voy a morir en una cruz. But he'd already told his disciples that death would not keep him. Y él ya les había dicho a sus discípulos que la muerte, ¿verdad?, no lo iba a detener. That on the third day he would rise Les again, había dicho que al tercer día él iba a levantarse de nuevo and that he would save. y que él iba a salvar. Now I ask you, his kingdom was a different kingdom, right? Yo les pregunto, ¿verdad? El reino de Dios es un reino diferente. And he did what he came to do. Y él hizo lo que él vino a hacer. But I want to ask you, who was it that he saved? Pero quiero preguntarte, ¿a quién fue que vino a salvar? There's 2 to 3 million people in this place, and there's no telling how many that are singing these praises to him. En ese lugar habían 2 millones a 3 millones cantando estas alabanzas. You see, he instructed some of them. Y él, alguno de ellos les dio instrucciones. He said, go to Jerusalem Les dijo, vayan a Jerusalén and wait until the power comes upon you. y esperen a que el poder descienda sobre ustedes. And they did as their master told them to do, Y ellos hicieron lo que el maestro les había dicho, how their master told them to do it. de la manera en que el maestro les había dicho que lo hicieran. And on the day of Pentecost, the Holy Spirit came down and saved thousands, Y en el día not del, millions. y en el día del Pentecostés, ¿verdad?, descendió el Espíritu y salvó a miles. Think about it for just a moment. Piensen eso por un momento. Jesus comes in judgment and he tells them these words. All these things are going to happen. And he ends this, at this portion, he says, because you did not know the time of your visitation. Jesús llega, ¿verdad? Y les dice, juzgando, les dice, todas estas cosas van a pasar. Y al final les dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. I hope and pray that each one of you are looking, longing, and living for the return of Jesus Christ. Yo espero y oro que cada uno de ustedes estén viviendo por el retorno de Jesús. Everything the Bible said was going to happen happened just like the Bible said was going to happen. Todo lo que la Biblia había dicho que iba a pasar, ¿verdad?, pasó así como decía que iba a pasar. There is coming a day when that eastern sky is going to split. We're going to hear the trumpet blow and the shout of an archangel. Y va a llegar el día en que el cielo se va a abrir y vamos a escuchar una trompeta que la suena un ángel. Our Jesus is returning, Nuestro Jesús regresará, just like he prophesied. así como Él profetizó. And the only thing that breaks my heart Y lo único que rompe mi corazón is that there'll be many on that day es que en ese día van a haber muchos that will be singing hosannas to him. que van a cantar Hosanna, le van a decir Hosanna. But they will have been like the ones in the days where we taught about the minas. Pero van a ser así como los siervos que hablamos en las minas. How many of you here or how many of you know somebody that has heard the gospel? ¿Cuántos de ustedes conocen gente, ¿verdad?, que han escuchado el Evangelio? You've witnessed others that have been miraculously saved. Que han sido testigos de otros que han sido salvados milagrosamente. And you've heard that he's coming again. Y que han oído que Él va a regresar. And there's been moments where it seemed like the Holy Spirit was tugging on your heart. Y han habido momentos en que el Señor ha estado como tocando tu corazón. And yet at the same time you don't know when your day of visitation is coming. Y a la vez no conocen cuándo el día de visitación es. I don't know when he's returning. Yo no sé cuándo Él regresará. And you don't know when you're going to pass from this life into the Y next. tú no sabes cuándo vas a pasar de esta vida a la otra.
But I hope that your day of visitation would be this Palm Sunday. Pero yo espero que el día de tu visitación sea este Domingo de Ramos. That before it's everlasting too late, Que antes que sea demasiado tarde, that you would receive the Messiah in the kingdom of your heart. que tú recibas a este Mesías, que tú recibas a este Rey en el reino de tu corazón. But it breaks down to this for each one of us in this church today. Y esto se simplifica a esto para cada uno en esta iglesia. Are you a true disciple? ¿Eres un discípulo verdadero? Do you do what he says in his word? ¿Haces lo que la palabra dice que hagas? Sí. When he says don't tear people down, don't gossip, don't slander, Cuando la palabra nos dice, ¿verdad? No murmures, no don't belittle people, that word, no ofendas a otras personas, ridicule, no ridiculices a otras personas, but rather to love them and say things that edify and build up. pero en lugar de tirar de botar a otra gente con nuestra lengua, ¿verdad? Edificar a las otras demás personas con nuestras lenguas. When he tells us not to hate our enemies but to love our enemies. Cuando nos dice, ¿verdad? Que no odiemos a nuestros enemigos, sino que amemos a nuestros enemigos. When he tells us to give to him what's required of him, which is no less than us as a living sacrifice. Cuando nos dice, ¿verdad? Que le demos a él lo que él requiere, que es nosotros mismos como sacrificio. Do you do what he says in his word? Haces lo que él dice en su palabra, haces lo How que él he dice, says to do it, así como él nos manda que lo hagamos, and give what is required by him. y das tú lo que él requiere. And what is required? ¿Y qué es lo que es requerido? Is that you glorify God and enjoy him forever. Es que tú glorifiques a Dios y lo disfrutes por siempre. Or are you the type of disciple that seeks your felt needs first, O eres tú el tipo de discípulo, ¿verdad? Que persigue, que busca primeramente sus necesidades. and you're fickle when he doesn't deliver for you what you expect? Y te disturbas cuando él no cumple, él no hace lo que tú quieres que él haga. Verse 27 says, to those, bring here those enemies of mine who did not want me to reign over them, and slay them before me. En el versículo 29, 27. en el versículo 27. 27 dice, y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. See, there is coming a day Hay un día, va a llegar un día that the Lord Jesus Christ is going to return. Que el Señor Jesucristo va a regresar, And all those disciples y todos esos discípulos that did what he said do, que hicieron lo que él dijo que hicieran, how he said do it, que hicieron de la manera en que él les dijo que lo hicieran, and gave him what was required, y que le dieron lo que era requerido, the joyful bliss that they'll enter into, the heavenly city. ellos van a entrar a la ciudad celestial. But the Bible also says Pero la Biblia también dice that those who, even though they're calling him Lord, que aún aquellos siervos que le dicen Señor, even though they're singing hosannas, aunque estén cantándole alabanzas, aunque estén diciendo sana, yet they refuse his lordship over their life, pero si ellos rehúsan el señorío de Dios sobre sus vidas, the Bible says of them that they will be cast into a great lake of fire, a pit that burns forever and ever. la Biblia dice que esas personas van a ser tiradas a un lago de fuego que arde por siempre. Not absent from the presence of God, but in the presence of the Lamb of God. Y ese no es un lugar que está ausente de la presencia de Dios, sino que ellos van a estar delante de la presencia de Dios. My prayer to you is that you can sing Hosanna from your heart. Mi oración es que tú cantes de corazón. Cuando tú cantas This Hosanna, Palm que cantes Sunday de would mean corazón. something significant, Que este Domingo de Ramos sea algo significante para ti. and that you long to wait for his return again. Y que tú verdaderamente esperas el retorno de Él otra vez. And you won't be like the majority of people that received him on that day. Así para no ser como la mayoría de personas que lo recibieron en Jerusalén ese día. Let's go to the Lord in prayer. Vamos a orar.